Invertir es como un viaje. Primero, aprendes a perder. Segundo, aprendes a aprender. Y finalmente, empiezas a obtener resultados con lo que has aprendido. La economía americana va rumbo a la estanflación. Ya sabes, ese proceso por el que una economía experimenta bajos niveles de crecimiento económico al mismo tiempo que tiene altas tasas de inflación y un alto nivel de desempleo. Al menos esto es lo que podemos sentir cuando atendemos a los datos económicos que hemos conocido a lo largo del mes de mayo. Por un lado, el crecimiento del PIB americano en el primer trimestre fue revisado a la baja hasta el 1,3% versus el 1,6% publicado. Ambas cifras están muy por debajo del nivel de crecimiento potencial de Estados Unidos y de la media histórica, mientras que la inflación también fue revisada a la baja hasta el 3% respecto al 3,1% publicado, pero sigue estando muy por encima del objetivo de la Fed del 2%. En este sentido, tendríamos dos de los tres ingredientes para una estanflación y nos quedaría por ver qué es lo que está sucediendo con el desempleo. Pues bien, el dato que hemos conocido también a lo largo del mes ha sido negativo. Esperábamos una cifra del 3,8% y sin embargo ha terminado por ser del 3,9%. Es un nivel objetivamente bajo en términos absolutos, pero lo que hay que ver también es la tendencia. En los últimos meses se han paralizado la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía americana y ya estamos a niveles de desempleos muy cercanos o incluso superiores a los que vivimos en la pospandemia. Con todos estos ingredientes y con toda esta situación, pues sugeriría que los mercados iban a sufrir mayores niveles de aversión al riesgo y que las tasas de interés de largo plazo se iban a relajar. La verdad es que no ha sucedido ni uno ni lo otro. De hecho, el índice de sorpresas económicas elaborados por Citi reflejó su nivel más bajo desde el verano del 2022, cuando el bono a 10 años estaba sobre el 3,50%. Esto contrasta bastante con la cifra que hemos visto del bono a 10 años americano a cierre de mayo, que ha estado por encima del 4,50% e incluso en algunos momentos del mes hemos llegado a ver picos del 4,60%. ¿Qué decir tiene de la renta variable, en la que el Standard & Poor's 500 y el Russell 2000 de empresas de pequeña y mediana capitalización han llegado a subir más del 5%, mientras que el Nasdaq 100 se lleva el gato al agua con una subida superior al 6%, sobre todo por unos excelentes resultados de Nvidia, como veremos más adelante. En definitiva, podríamos decir que los inversores están sufriendo su propia versión de Desafío Total, aquella increíble película de Paul Verhoeven de los años 90 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Lo siento mucho por mis seguidores latinoamericanos, pero soy incapaz de decir El Vengador del Futuro, para mí siempre será Desafío Total, pero como decía, los inversores y los mercados no tienen muy claro si son un humilde obrero de la construcción o si por el contrario son un superespía en una conjura y una confabulación interplanetaria. En este sentido, la economía no tiene muy claro si piensa que se va a ir a descarrilar y todo puede ser salvado por las bajadas de tasas de la Reserva Federal, o por el contrario, si todo va relativamente bien y solo puede seguir mejorando. De hecho, el malvado Cohen de la película sería una especie de Jerome Powell, del presidente de la Fed, en la que no sabemos muy bien de qué parte está ni cuál es su hoja de ruta para los próximos meses ni qué va a hacer realmente con las tasas de interés. Incluso tenemos nuestra propia versión del borrado de memoria selectivo. Actualmente, y ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, el mercado, los inversores, todo el mundo olvida todo con una velocidad y una facilidad pasmosa. Olvidamos guerras, olvidamos el persistente y permanente problema que tiene la banca comercial americana en sus balances, olvidamos cualquier dato económico que salga de manera negativa, olvidamos la persistencia de la inflación y en general tratamos de ver siempre el lado bueno de las cosas y lo que no lo desechamos completamente. No hay más que ver la diferencia entre las expectativas que están teniendo los analistas de renta fija y los analistas de renta variable sobre cuál es la situación actual del mercado. Por un lado, ya hemos dicho que la renta variable está yendo bastante bien, en este mes ha tenido un performance, un resultado espectacular, la verdad, para lo que es un único mes y en lo que estamos viendo del año, pues todo indica que va a volver a ser
un año muy positivo y eso se está reflejando en los índices de volatilidad. Si uno coge el índice VIX, que es el índice que se utiliza para medir la volatilidad, es decir, la percepción de riesgo que pueden tener los inversores en cada momento, pues vemos que está en niveles muy relajados. De hecho, un indicador menos conocido, pero que también es muy útil, como es el de la volatilidad, es decir, cuánto varía el índice de variabilidad de la renta variable, también está en niveles increíblemente bajos. De hecho, niveles de complacencia o de tranquilidad actuales no los hemos visto desde 2015, lo cual contrasta poderosamente con todos los problemas y con todas las incertidumbres que sigue habiendo en el mercado y que crecen cada día. En el otro lado, en la parte de la renta fija, vemos una situación totalmente diferente. El índice que mide la volatilidad de la renta fija, que se conoce como MUV, que la verdad hasta recientemente ni siquiera yo había oído hablar mucho de él, pues está en unos niveles o en un rango bastante alto, lo que consideramos rangos de estrés. Hay una gran preocupación por parte de los analistas de renta fija sobre dónde va a ir la economía americana. Estos niveles de intranquilidad tampoco se han visto en la renta fija desde 2009, es decir, desde la última crisis financiera. Por ver quizás el vaso un poquito medio lleno, uno de los componentes más claves y más importantes que tenemos ahora para dilucidar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, como es la inflación, sí que es cierto que es probable que empiece a desacelerar en algún momento de los próximos meses. Y lo digo porque uno de los factores más importantes para determinar el nivel de precios de los productos y servicios es la capacidad del consumidor americano. Y si vemos el ahorro que había generado en los últimos años con la pandemia, pues ya estamos viendo que hay estimadores o analistas que están indicando que ese ahorro, ese colchón, ha desaparecido, se ha gastado ya en su totalidad. Y si no disponen de esa capacidad extra de ahorro, es más que probable que en los próximos meses el consumidor americano empiece a ser más consciente del alza de precios en los productos y servicios que consume y por tanto empieza a ser más selectivo y eso ayudará, unido a los bajos niveles de actividad, la baja crecimiento que estamos viendo en Estados Unidos, a que la inflación termine por moderarse. Pero veremos cómo sucede este proceso porque es algo que lleva mucho tiempo hablándose y todavía no ha terminado de suceder. La inflación todavía está siendo más persistente, más pegajosa, como dicen Estados Unidos, de lo que nadie espera. A todo esto, la Reserva Federal está tratando de señalizar estas bajadas de tasas que todo el mundo está esperando para los próximos meses. Todos sabemos que la Fed desde hace un tiempo publica lo que se llama el dot plot, una especie de panel de puntos en la que todos los miembros de la Fed van poniendo sus propias predicciones sobre lo que van a ser las decisiones de la Reserva Federal para los próximos meses, con lo cual es lógico que todo el mercado haya tomado este dot plot, este panel de puntos, como una especie de autopredicción que hace la Reserva Federal de lo que va a hacer en las próximas reuniones. La realidad es que como predictor no sirve absolutamente para nada. Pareciera como que la Reserva Federal es absolutamente nula de predecir lo que ellos mismos van a decidir en unos pocos meses. Pero yo creo que la realidad es un tanto distinto. No es tanto que sea una herramienta predictora como una herramienta de comunicación de la Reserva Federal. Lo que ellos tratan de decir es dirigir al mercado hacia lo que va a suceder en el futuro para anclar esas expectativas que tenga el inversor y de esta manera tratar de evitar los vaivenes que pueden tener los mercados financieros en función de lo que hagan o dejen de hacer en la Reserva Federal. Y en ese sentido sí que ha funcionado, sí que es verdad que hay una especie como de adelanto respecto a la realidad de lo que se pone o lo que se estima dentro de ese dot plot y lo que termina sucediendo unos meses después. Actualmente este panel lo que nos está indicando es que la Fed lo que quiere es mantener las tasas estables durante un tiempo, algo que ya está sucediendo, para que en algún momento, cuando las condiciones económicas lo permiten, empiecen a bajar las tasas, algo que no ha sucedido, pero que probablemente veremos que suceda en los próximos meses. Ante todo estas dudas y estas diferentes opiniones que pueda haber sobre lo que hace o no deja de hacer la Reserva Federal, la verdad es que el bono del Tesoro a 10 años está viviendo su propia montaña rusa, como ya hemos comentado. Durante el mes tuvo una bajada bastante espectacular en los primeros días para luego volver a repuntar e incluso terminar en negativo, terminar de una manera menos positiva de lo esperada por una muy mala subasta de última hora.
hubo una subasta de más de 40 billones de dólares de bonos del Tesoro a 7 años que tuvo una demanda bastante pobre. Esto alertó bastante a los inversores y hizo que las rentabilidades de largo plazo terminaran de repuntar, aún por debajo de lo que había sido el mes anterior, pero bastante peor de lo que habíamos visto en algunos momentos del mes. El contraste, como ya decíamos, es el de la renta variable. La renta variable ha vuelto a tener un mes espectacular y casi todo se lo debemos a unos nuevos y espectaculares números de Nvidia que han vuelto a sorprender al mercado y a mejorar todas las estimaciones en prácticamente todas las líneas, ya sean ingresos, ya sea beneficio por acción o ya sean márgenes. La verdad es que han sido altamente espectaculares y lo que veníamos diciendo que la economía, o mejor dicho, que las bolsas estaban siendo guiadas por el Big Seven, esas 7 grandes tecnológicas como son Facebook, Google, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft y la propia Nvidia, pues desde tiempos recientes ya tendremos que hablar de un Big 1, Big Nvidia, más otras 6, porque la diferencia es absolutamente notable en términos de rendimiento entre lo que está haciendo Nvidia y lo que está haciendo el resto de esas acciones. La propia Nvidia este mes ha subido un 26%, lleva más de un 120% en el año y casi un 300% en los últimos 2 años. Yo personalmente soy un gran defensor de esta compañía, de esta acción. Sigo pensando que tiene un futuro esplendoroso por delante porque está en el centro de grandes megatendencias de largo plazo, no solamente la de la inteligencia artificial, sino la propia industria de semiconductores, que es básica y es fundamental para muchos otros temas, así como otras industrias de las que se habla menos, pero que sigue siendo muy bollante y muy creciente, como es el de los videojuegos. Pero esto no riñe con que, en función del perfil de riesgo que podamos tener cada uno, vayamos tomando beneficios a medida que la acción sigue subiendo. De esa manera, sigues teniendo una parte invertida para disfrutar de todo el potencial alcista que todavía tiene la compañía, al mismo tiempo que disfrutas en tiempo presente de todo lo que ya has obtenido con esa acción. De hecho, los números de Nvidia son tan espectaculares y son tan grandes que ya la duda no está en si Nvidia va a ser capaz de sustentar la demanda, sino de si esa demanda va a ser capaz de ejecutar todos los planes de gastos necesarios para que esto siga creciendo a los niveles actuales. De momento la respuesta se inclina más hacia el sí que hacia el no. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto de Stargate, que es este superordenador que han anunciado Microsoft y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que ya de por sí supone más de 100 billones de dólares de gasto. Y de hecho, entre Microsoft, Facebook, Amazon y Apple, se estima que destinen más de 180 billones de gasto a lo que es la infraestructura de la inteligencia artificial que está por venir. Esta infraestructura de inteligencia artificial es la obra de infraestructura más grande de toda la humanidad que va a tener un impacto increíble en todas las economías globales. De hecho, PricewaterhouseCoopers, una de las auditoras y consultoras más importantes del mundo, estima que el impacto de esta infraestructura en todas las economías rondará los 16 trillones de dólares. Es una cifra que es tan grande que no nos la podemos imaginar y que probablemente no nos diga nada. Pero si la comparamos con el PIB de los países, esto indicaría que sería el tercer país más grande del mundo, solo después de Estados Unidos y cerca de lo que sería China en la actualidad, y supondría 3,5 veces la economía de Alemania. La verdad es que es una cifra enorme y un acto de infraestructura, como digo, de gasto controlado y de gasto dirigido, como jamás hemos visto en nuestras vidas. De todos modos, a mí no me gusta tanto hablar de billones, trillones, de PIB, porque al final son cifras y son números que tampoco nos dicen nada, como tampoco nos dicen nada los conceptos de data centers, de microchips, de líneas de fibra y todo este tipo de cosas. Yo prefiero bajarlo un poquito más a la tierra y fijarme en las aplicaciones reales que ya estamos disfrutando y que ya estamos viviendo. Por ejemplo, en áreas como la educación. Se creía que esto iba a llegar un poquito más adelante, pero ya hoy en día la propia ChatGPT dispone de profesores virtuales que ayudan a los alumnos a hacer sus tareas y a resolver pues, los problemas matemáticos que puedan tener en el colegio. Esto es un poco el sueño de todo padre, ¿no? Ya no tener que estar haciendo los deberes con los niños. Yo personalmente pues utilizo una gran parte de mi fin de semana
en ello, que muchas veces pues me gusta porque es un tiempo con los niños, pero no siempre se dispone del tiempo, de la capacidad o incluso de los conocimientos para ayudarles. Y efectivamente, evidentemente, habrá muchos niños que tengan padres con mucha capacidad adquisitiva que van a poder permitirse un tutor privado, pero pensemos en todas esas miles o incluso millones de estudiantes que no pueden permitirse un tutor privado y que sí que van a poder permitirse la ayuda de un profesor virtual que tenga todo el conocimiento disponible y que sea capaz de explicarlo de la mejor manera posible, además de una manera que cada vez va a ser mejor porque aprende a medida que tenga más y más alumnos. Esto la verdad es que es un salto adelante muy importante también para el sistema educativo en su conjunto, porque por fin vamos a dejar de evaluar a los niños con deberes, que ya no tendrán tanto sentido, y tendremos que empezar a pensar en unas medidas un poquito más especiales y un poquito más innovadores. Si queremos podemos pensar un poquito más en grande, ¿no? y veamos cómo las innovaciones tecnológicas han afectado positivamente tanto en nuestra esperanza de vida como en nuestra calidad de vida. Tan solo hay que mirar el número de fallecidos, de madres fallecidos a la hora de dar a luz, que si nos remontáramos a siglos atrás los datos serían absolutamente espeluznantes, pero incluso en los últimos 40 años, en lo que ya hemos vivido una sociedad bastante avanzada, también ha habido una mejora sustancial. De hecho, a nivel global, la cifra de fallecimientos de las madres al dar a luz se ha reducido a la mitad. Yo creo que deberíamos pensar siempre en la tecnología de esta manera, como aplicaciones prácticas, como fármacos que ayudan a controlar hemorragias, dispositivos que nos ayudan a controlar nuestra presión sanguínea, antibióticos que combinan o combaten las infecciones. Eso es lo verdaderamente importante y de hecho en el campo de la medicina y en el campo de la biotecnología es donde probablemente veamos más avances tecnológicos en los próximos años, sin duda alguna. La empresa Deep Pharma Intelligence, por ejemplo, que es una de las más especializadas en todo el ramo farmacéutico, estima que el gasto agregado en nuevos fármacos sea de unos 25 billones de dólares. Esto ha permitido a Morgan Stanley prever que se van a crear, se van a generar aproximadamente 50 nuevas terapias marco que saldrán al mercado en los próximos años, con cientos de aplicaciones individuales para distintas terapias y distintas necesidades médicas. La verdad es que lo que viene en este sector en los próximos años es importantísimo y no hay que perder el ojo en el sector biotecnológico, que, como digo, puede ser una de las mayores oportunidades de inversión de la próxima década si tenemos en cuenta su pobre resultado, rendimiento en bolsa de los últimos años y que es uno de los sectores más sensibles a las bajadas de tasas de interés que probablemente se produzcan en los próximos años. Voy a terminar el análisis de lo que ha sucedido en el mes de mayo con uno de mis temas favoritos, como son las novedades en el mundo cripto. Este mes, de manera bastante inesperada, hemos conocido la aprobación por parte del regulador americano de los ETFs sobre Ethereum. Ya teníamos los ETFs sobre oro y digo que ha sido inesperada, no porque no se esperaba que se aprobara el ETF sobre Ethereum, sino porque no se esperaba que se aprobara tan pronto. Al final, la aprobación del ETF de Bitcoin era el camino fácil. Bitcoin no deja de ser, de una manera muy simplificada, como un oro 2.0, un oro digital, y aprobarlo cuando ya teníamos los futuros sobre Bitcoin y cuando ya está bastante integrado en las carteras de los clientes que así lo consideren oportuno, pues era el camino fácil. No habría un campo nuevo, no habría las puertas de par en par, como sí supone la aprobación del ETF de Ethereum, que al final Ethereum lo que es una plataforma digital para que las empresas puedan crear sus negocios en este nuevo entorno. La capacidad y las posibilidades que abre son totalmente distintas y muchísimo más amplias de las que suponía la aprobación del Bitcoin. No me malinterpretes, la aprobación del Bitcoin ya fue un hito muy relevante. No hay que olvidar que hasta hace poco se pensaba que los reguladores, y en especial el regulador americano, estaba totalmente en contra de esta nueva tecnología, está totalmente en contra de las criptos y iba a hacer todo lo posible, no solamente por bloquearlas, sino por incluso eliminarlas completamente del tablero. Ya aprobar Bitcoin era, digamos, claudicar y decir, oye, esto es una cosa que no puedo eliminar, con lo cual voy a regularla para que se utilice de la mejor manera posible, y Ethereum supone un salto cuántico sobre esta aprobación porque
abre las puertas, como digo, a muchas otras posibilidades, como el de la tokenización de los activos financieros y los activos reales. De hecho, el propio Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, cree que esa va a ser la hoja de ruta, que primero se van a aprobar los ETFs y segundo se va a empezar a avanzar sobre la tokenización de los activos financieros y los activos reales. ¿Por qué se va a avanzar en esta tokenización? Porque al final las criptos tienen unas ventajas que no tienen, digamos, las acciones y que no tienen los medios de transferencia y de intercambio tradicionales. Son muchísimo más rápidas, son muchísimo más baratas y son muchísimo más disponibles. Al final tú puedes operar en cripto las 24 horas del día, los 365 días del año, apenas sin restricciones y con costes bajísimos. Podemos asegurar que el intermediario financiero está viviendo sus últimas horas porque es solamente una cuestión de tiempo que el mercado vea y compruebe la superioridad de las criptos, de los tokens sobre la manera en la que se está trabajando actualmente. De hecho, esto ya es una realidad, ya hay un gran número de activos financieros y de activos reales que están siendo tokenizados. Pensemos, por ejemplo, en las stablecoins. Las stablecoins no son más que criptomonedas cuya función es replicar exactamente lo que hacen las monedas fiat, las monedas tradicionales. Es decir, el stablecoin del dólar lo único que sirve es para que valga exactamente igual que un dólar. Y eso lo que te permite es que haya muchísimas transacciones financieras de bonos gubernamentales, bonos corporativos e incluso acciones listadas en el dólar que ya estén funcionando, que ya estén traccionando, que ya estén siendo operadas a través de los rieles del mundo criptológico, a través de plataformas de blockchain. Ya incluso hay aproximadamente unos 180 billones de dólares en activos tangibles, como principalmente son los bienes inmuebles que ya han sido tokenizados y que ya están siendo de alguna manera resguardados y transaccionados a través de estas plataformas digitales. Como digo, es una cuestión de tiempo en la que esto vaya avanzando y aquí sí que estamos ante la mayor oportunidad de inversión de la historia. Pensemos que la mayoría del patrimonio que tiene la población está atado a activos reales. Solamente los bienes inmuebles suponen aproximadamente 260 trillones de dólares, con lo cual si todos esos activos reales más todos los activos financieros acaban siendo tokenizados, pues estaríamos en la migración financiera más grande de la humanidad y por tanto en una de las oportunidades de inversiones más grandes de nuestra generación. Lo que ha pasado totalmente bajo el radar es que al mismo tiempo que la SEC estaba aprobando el ETF de Ethereum y abría todo este mundo de posibilidades, el Congreso americano impedía la emisión del dólar digital, de los famosos CBDCs o Central Bank Digital Currency, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales, que muchos otros bloques geográficos están también muy avanzados, como puede ser Europa, Japón o China. Pues bien, el Congreso, con mayoría republicana, ha parado la emisión del dólar digital diciendo y amparándose en que va en contra de la libertad individual. Y este es un punto importantísimo. No es en absoluto definitivo porque todavía tiene que ser aprobado por el Senado, en el que hay mayoría demócrata y ellos están más a favor de emitirla que no. Y desde luego hay también que considerar los riesgos de estar fuera de esta nueva tendencia mundial en términos de quedarte fuera de un sistema de pagos internacional, no tener tu dólar digital o incluso estar más atrás de las innovaciones tecnológicas a no imponerlo. Son desde luego desventajas y son desde luego question marks que hay que ponerlas en valor y que hay que analizarlas, pero yo creo que lo que hay de fondo es muchísimo más importante. No hay que olvidar que vivimos en un mundo en el que los gobiernos cada vez tratan de fiscalizar más aspectos de nuestra vida. No hay solo más que pensar en lo que se habló en el último foro de Davos, en el que se ponía la desinformación como el mayor peligro de la humanidad y eso justificaba todas las medidas de censuras y de control de la libertad de expresión que estamos viendo en estos días. De hecho, en las redes sociales ya lo vivimos. Las propias empresas privadas, sin que nadie les obligue, han provocado que haya muchísima censura dentro de las redes sociales y que haya cosas que se puedan y no se puedan decir porque te desmonetizan los vídeos o porque directamente te bloquean en el canal. Si esto ya está sucediendo con la libertad de expresión, imaginemos el poder que tendrían si además controlaran todas las transacciones y todos los movimientos
que hiciéramos con nuestro dinero. Pensar que tener la herramienta y la capacidad de poder controlar en qué gastamos nuestro dinero y que no van a utilizar eso para fiscalizarnos y para controlarnos, pues la verdad es que creo que es ser bastante ingenuo. Por eso, quedarse al margen de toda esta corriente y toda esta ola controladora de todo lo que hacemos, pues no me parece tan mala idea. Vamos a tener que esperar a noviembre porque va a depender mucho de quién sea el próximo inquilino en la Casa Blanca para ver movimientos en uno u otro sentido. Les dejo con un comentario que he leído este mes, que la verdad es anónimo, no es de nadie, pero que me ha gustado especialmente. Invertir es como un viaje. Primero, aprendes a perder. Segundo, aprendes a aprender. Y finalmente, empiezas a obtener resultados con lo que has aprendido. Que disfruten mucho del mes.